de formación, donde se estuvo haciendo la campaña. Fue de mucho aprendizaje, de mucho enriquecimiento. Y bueno, y decidimos también hacer esta campaña con el propósito de sensibilizar a los profesionales de la salud para que sean conscientes, bueno, de su rol social en la relación con la disminución de las desigualdades de las personas con discapacidad en su práctica diaria y empleen así medidas de acción positiva en las adaptaciones requeridas asociadas a los derechos humanos y a la importancia que esto implica para la paz para toda la comunidad. Bueno, para la realización de este foro queremos agradecer especialmente a los conferencistas que nos acompañan el día de hoy y bueno, y los que estarán el próximo sábado, a la organización Empoderarse por brindarnos este espacio en Zoom, y bueno, y acompañarnos también en el proceso de la campaña. Bueno, al equipo, por supuesto, de Ser Inclusivo, al profesor Aaron Orama y a la doctora Evelyn Ávilas, y a todos los que se registraron, y por supuesto, a los que están hoy aquí presentes. Muchísimas gracias, de verdad. En la siguiente lámina, me gustaría compartir con ustedes, antes de iniciar los foros, las normas. Para los conferencistas, importante recordarles que disponen un máximo de 30 minutos para su presentación. Cuando estén faltando 5 minutos, les avisará para que estén atentos. Bueno, al finalizar las dos conferencias se van a responder las preguntas para la audiencia. Se les recomienda hacerlo de manera precisa y concreta para poder dar oportunidad a responder a todas las dudas. Para la audiencia, bueno, recordamos y agradecemos hacer sus preguntas por escrito en el chat, colocar el nombre a quien va dirigida la pregunta, y bueno, estas van a ser leídas y contestadas, como comenté hace un rato, al finalizar las dos conferencias. Bueno, a los fines de mejorar los procesos también de comunicación, agradecemos mantener en silencio los micrófonos. Ahora, bueno, para dar inicio, vamos a comenzar hoy con la primera presentación, que está a cargo de la doctora Rebeca Estéfano. Su conferencia se titula Visión de la discapacidad a través del tiempo. La doctora Rebeca Estéfano es profesora de educación especial desde hace 30 años, es magíster en estrategias de aprendizajes, tiene un doctorado en innovación curricular y práctica socioeducativa, es docente universitario de la Universidad Nacional Abierta desde hace más de 22 años, es experta en educación inclusiva, discapacidad, diseño instruccional y educación a distancia. Es Master Coach en programación neurolingüística y bueno, es la fundadora y directora de la organización Ser Inclusivo, la que ha llevado la batuta en esta campaña y bueno, gracias a ella hoy tenemos este espacio también. Bueno, doctora Rebeca dispone de 30 minutos para iniciar realizar su presentación. Bueno, buenos días a todos, bueno, buenas tardes a todos. Agradecidos por estar en este espacio, a los que se registraron, a los que están conectados y se están conectando. Bienvenidos a este espacio que yo llamo de crecimiento y formación de salud y paz inclusiva. Reitero los agradecimientos al equipo de Ser Inclusivo, a Jenny Peña, que es la directora de Empoderarse, por prestarnos este espacio, estar presente y bueno, por todos los consejos y orientaciones en este proceso que hemos desarrollado con la campaña. A la doctora Yaremi, que me acompaña en el día de hoy, por aceptar esta invitación. Y bueno, co-construir de manera conjunta este espacio para cada día generar una sociedad más inclusiva. Vamos a dar inicio con la ponencia llamada Visión de la discapacidad a través del tiempo.
voy a contextualizar un poco qué ha pasado a través del tiempo con ese término de discapacidad, los elementos importantes y significativos para abordar en este tema, es contextualizar eso históricamente para, bueno, ya dar paso luego a la doctora Yareni, hablando de lo que es discapacidad y salud. Es importante, en la próxima lámina vamos a trabajar, vamos a esperar que pase la lámina, trabajar un poco lo que se refiere al término de discapacidad. Discapacidad es una condición constituida por algunos factores biológicos, psicológicos o sociales que se evidencian a través de la disminución o pérdida o supresión, tanto permanente o temporal, de algunas de las capacidades que tenemos. Puede ser las capacidades sensoriales, que es la visión o la audición, motrices o intelectuales. Estas pueden ser congénitas, es decir, desde el nacimiento, o adquiridas. Eso es lo referido a la parte del término de discapacidad. Es una condición. ¿Qué pasa con la visión y concepción que se tiene de una persona con discapacidad? Es decir, una persona que tenga algún tipo de condición. ¿Y qué ha pasado a través históricamente con esa visión que tiene la sociedad de las personas con discapacidad? Entonces, en la próxima lámina vamos a ver un poco esa visión, esa concepción que se tiene de las personas con discapacidad. Fíjense, en el siglo XIII, la visión que se tenía de las personas con discapacidad era la negación. Las personas con discapacidad eran rechazadas, eliminadas e incluso al nacer, suena muy cruel, pero las mataban. En la Edad Media se le consideraban como demonios, como que llegaban con algo malo, y por eso estaba esta etapa de negación. Ya para el siglo XVII, XVIII, ¿okay? Empieza esa etapa de reclusión. Ya no era la negación de desaparecerlos, sino de recluirlos en manicomios, en hospitales, en orfanatos, y no se le daba atención específica, pues atención médica, sino era recluirlos. Se inician algunas acciones en esa época, algunas acciones mínimas para tomarlos en cuenta. Por ejemplo, en esa época se crea la escuela para personas con discapacidad auditiva o para personas sordas. Y se crea la primera escuela de ciegos. Allí fue donde estudió Louis Braille, que es el creador del método Braille. Entonces, bueno, con el transcurrir del tiempo, viene la etapa en el siglo XIX de separación. ¿Okay? Ya allí se separaba a las personas con discapacidad de la sociedad. ¿Para qué? Para proteger a la sociedad y para proteger también a las personas con discapacidad de la sociedad. ¿Okay? Bueno, allí se intentaba, había un intento de proporcionar una mejor calidad de vida, pero separados de la sociedad. No podían mezclarse. ¿Okay? La persona con discapacidad la veían como que la discapacidad era permanente, que no se podía mejorar, que no tenía solución. ¿Okay? No había acción para nada. Ya es en el siglo, primera mitad del siglo XX, allí, en la primera mitad del siglo XX, allí aparece el concepto de rehabilitación. Y este concepto de rehabilitación aparece a propósito de las dos guerras mundiales,
donde empieza a aparecer una cantidad de personas con discapacidad motoras a propósito de esa situación de guerra. ¿Okay? Entonces, los estados empiezan a asumir un poco la responsabilidad sobre el tema de las personas con discapacidad y se inician las primeras medidas legales de protección, ¿okay? Con ese concepto de rehabilitación y esa situación que generó las dos guerras mundiales, pues las primeras guerras mundiales. Entonces, bueno, vemos en la siguiente lámina cómo este proceso histórico marca los enfoques de visión hacia las personas con discapacidad, de visión y de trato hacia las personas con discapacidad. Y ahí tenemos ya con ese partir de la rehabilitación el enfoque de beneficencia. El enfoque de beneficencia considera a las personas con discapacidad sujetos pasivos de acciones de bondad o asistencia social. En lugar de reconocerles sus derechos a participar en la vida política y cultural en el desarrollo. ¿Qué caracteriza a este enfoque de deficiencia? Las características básicamente son que la discapacidad es vista como un problema individual de la persona, se relaciona con el entorno. Las personas con discapacidad no están en condiciones de sostenerse a sí mismas como consecuencia de la condición que tienen. Depende de la buena voluntad de la sociedad. ¿Okay? Dependen de eso según la visión de beneficencia. Y se incrementa la distancia entre las personas con discapacidad y la sociedad en lugar de promover esa igualdad y esa integración. En ese enfoque de beneficencia, es bueno, son vistas las personas eran vistas las personas con discapacidad como, bueno, pobrecito él, le tengo como buena voluntad darle algo, ¿okay? Ofrecerle algo. Posterior a eso, con el transcurrir del tiempo, surge el enfoque médico. El enfoque médico también mantiene la discapacidad como un problema individual. Hace especial hincapié en la deficiencia de la persona, en lo que le falta, en lo que no tiene, en ese diagnóstico que se hace. Las personas están enfermas, han de ser curadas mediante la medicina y la rehabilitación para que recuperen esa normalidad, entre comillas, y se incorporen a la sociedad. Desde ese enfoque médico, las necesidades y los derechos de las personas resultan absorbidos básicamente por lo que es el tratamiento médico. Y en el marco de este enfoque, no se tienen en cuenta las condiciones del entorno, sino que nos centramos en el diagnóstico, en lo que le falta y cuál va a ser su tratamiento. Bueno, con el transcurrir del tiempo surge lo que se denomina, y esto también surge a propósito de las luchas que han realizado a través de la historia las personas con discapacidad y los familiares de las personas con discapacidad, así como distintos educadores. Y surge lo que se llama el enfoque social. El enfoque social incluye una idea diferente, distinta, y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque considera que la discapacidad es la consecuencia de la interacción con un entorno. O sea, en la medida que ese entorno brinde oportunidades a la persona, disminuye la discapacidad. El enfoque social básicamente se centra en la persona, no en su condición, y reconoce los valores y derechos de las personas con discapacidad como parte de la sociedad donde está incluido. La desigualdad no obedece a la deficiencia, sino a la incapacidad de la sociedad de eliminar los obstáculos que encuentran las personas. ¿Okay? O sea, es necesario que dentro de la sociedad se vayan eliminando todos esos obstáculos que presenta la sociedad.
El médico, en este caso, no está, o el personal de salud y el médico, no está en ese pedestal solamente de, bueno, el diagnóstico, el tratamiento y vas a hacer esto, sino el médico va al lado de la persona con discapacidad. Y la relación médico-persona con discapacidad o médico-paciente con discapacidad, es una relación que se basa en el diálogo, en el diálogo de que el paciente con discapacidad conozca, bueno, cuál es el tratamiento que vamos a emplear, cómo va a ser, estás de acuerdo o no estás de acuerdo. El hecho de pasar de ese modelo médico al modelo social no significa en modo alguno que se niegue la importancia de los cuidados, las orientaciones y la asistencia que se requiere incluso en algunas ocasiones de manera prolongada, que proporcionan los expertos de las medicinas y las instituciones de salud. O sea, no es que, bueno, ahora vamos con el social y nos desvinculamos de ese modelo médico, sino que cambia la visión. Ese modelo médico van juntos, van acompañados. La persona con discapacidad controla su vida y disfruta de una plena participación en la sociedad, de condiciones con las demás personas, incluso con ese personal de salud con quien probablemente en algunas circunstancias tenga que ir de la mano durante mucho tiempo. La carga de la discapacidad no recae solo en el individuo, como pasaba en el modelo de beneficencia, él es el culpable. No, 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 no. La carga de la situación, vamos a decirlo así, de la discapacidad, ¿verdad? Se considera que es en atención a esa interacción que tenga o le brinde la sociedad a las personas con discapacidad. Posterior a ello surge el enfoque de derechos humanos. Este se basa en ese enfoque social. Se centra ese enfoque en apoyar a las personas con discapacidad a que también se ayuden a sí mismas, de manera que puedan participar en la sociedad, en la educación, en sus procesos de salud, en el ámbito del trabajo, en la vida política, cultural y en la defensa de sus derechos mediante el acceso de la justicia y todos los documentos que los protegen. Se reconoce pues a las personas con discapacidad que son sujetos de derecho y que el Estado y otras entidades, organizaciones, también tienen responsabilidades, no solo es la responsabilidad del individuo con discapacidad. Esto que considera que las barreras de la sociedad son discriminatorias y bueno, lo vemos a diario cuando vamos a ir a lo mejor a algún hospital, a un centro de salud, y pongo este ejemplo porque es el tema que estamos tratando, y no hay baños adecuados para una persona con discapacidad motora, es un ejemplo. O no hay pesos para una persona con algún tipo de discapacidad que pueda ponerse en la balanza que se pone cualquier persona. Entonces, bueno, las barreras que pone las son discriminatorias. Según el modelo basado en derecho, las personas con discapacidad disponen de derechos y de instrumentos que lo facultan para hacer valer esos derechos. Y disponen también de mecanismos para controlar sus vidas y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones con demás. O sea, es decir, este enfoque viene estudiado en el de social y y como dije al inicio también, que no niega al modelo médico en el sentido de que necesitamos pues ese apoyo, esas orientaciones del personal de salud. Sin embargo, la visión es distinta. Vamos de la mano, vamos acompañados. Es así que, bueno, pasamos a la siguiente lámina. Donde hablaremos un poco, conociendo ya todo este entorno, y yo pregunto, o ustedes también se preguntarán, ¿cómo hacer y qué debemos
conocer, para impulsar acciones que promuevan cada día una salud inclusiva y por ende una educación y una sociedad más inclusiva. Entonces, brevemente, es importante que las personas con discapacidad, sus familiares, toda la sociedad y el personal de salud conozca los documentos legales que amparan los derechos de las personas con discapacidad. A nivel internacional, por eso tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, y ustedes dirán y se preguntarán, bueno, y también tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Se preguntarán, si hay una Declaración de los Derechos Humanos, ¿las personas con discapacidad tienen derechos humanos diferentes a cualquier otra persona? Pues no, tenemos los mismos derechos, pero es una población muy vulnerable, y surge esta convención para ratificar esos derechos humanos. Entonces es importante conocer, leerse esta convención. Este es un tratado de derechos humanos, un acuerdo internacional entre países en el que se establecen derechos humanos y las correspondientes obligaciones que tienen los estados que firman este. Y bueno, es importante que es un primer instrumento que es muy amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención que se abre a la firma de las organizaciones regionales. Esta convención señala ese cambio paradigmático de las actitudes y los enfoques respecto a la persona con discapacidad, que fue lo que fuimos repasando históricamente. Desde el 13 de diciembre del 2006 fue aprobada esta convención y su protocolo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Entra en vigor es en el 2008 y bueno, Venezuela se adhiere a él el 6 de agosto del 2009. En Venezuela, el país, tenemos la Constitución Nacional, la Ley para las Personas con Discapacidad y otros documentos a nivel de educación que amparan a las personas con discapacidad. Sin embargo, es bien importante destacar que está escrito, está en los documentos, pero tenemos como grupo, como sociedad, como profesionales, debemos hacer valer, debemos conocerlo y alzar nuestra voz, que es lo que estamos haciendo con esta, alzarla, que nos escuchen, que es lo que estamos haciendo con esta campaña de salud y paz inclusiva. Posteriormente tenemos lo que es el entorno, la actitud dentro de esa sociedad, y tanto las personas con discapacidad como toda la sociedad debe fortalecer esas capacidades que se tienen. En el caso de las personas con discapacidad, es importante tener una actitud de que no sea de victimización, pobrecito yo, pobrecito yo. ¿Por qué? Porque caemos en ese modelo asistencialista que les explicaba al inicio. Ni tampoco esa actitud de heroísmo, es que yo todo lo puedo porque tengo una discapacidad. No, como cualquier otra persona, bueno, pasamos por esos procesos de duelo, de sentimiento, de rabia, de alegría, etcétera, como lo vive cualquier otra persona. ¿Qué tenemos que hacer? Exigir nuestros derechos. No confundir la exigencia de los derechos con ese enfoque asistencialista. ¿Okay? Tengo los derechos por ser una persona, y por ser persona deben ser reconocidos todos esos derechos, como son el acceso a la salud, de calidad, por supuesto, a la educación, a manifestar mi expresión, a tomar decisiones. Recordar que así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Y la actitud que debe tener la sociedad con esa mirada hacia las personas con discapacidad. En el ámbito de la formación, es preciso que nos preparemos, que conozcamos, que preguntemos, que exijamos esas adecuaciones. ¿Okay?
En el caso del personal de salud, hicimos dentro de la organización una encuesta donde preguntábamos al personal médico si durante su formación habían recibido asignaturas, conocimiento o estaba como un eje transversal todo lo que tiene que ver con esta atención a las personas con discapacidad. Y ustedes se preguntarán, pero a un médico le van a enseñar temas relacionados con una persona con discapacidad si son médicos, trabajan con salud. Pues fíjense que la respuesta era que claro, lo manejan desde el punto de vista y de ese enfoque médico, el diagnóstico, pero no desde ese punto de vista de manejar tanto los documentos legales y manejar ese trato, incluso hasta el uso adecuado de los términos hacia una persona con discapacidad. Y fue bien interesante porque los médicos, wow, sus respuestas fueron tan sinceras, tan espontáneas y nos decían, es necesario que nos formemos y que trabajemos en ese sentido para brindar pues, una salud más inclusiva a nuestro paciente. Entonces, esto es un elemento importante para todos los ámbitos. Fíjense que en la siguiente lámina hablaremos un poquito sobre algunas variables. Ya vamos a terminar, no sé cómo voy con el tiempo, pero ya vamos a ir cerrando. En la siguiente lámina vamos a hablar un poquito de esa diferencia y de esas variables que se deben tener entre discriminación versus inclusión. ¿Okay? Muchas veces, y está muy en boga hablar, es que yo incluyo, yo soy inclusiva, pero cuando, por ejemplo, estamos en un grupo echando broma, y voy a decirlo así un poco coloquialmente, y de repente le decimos a otro, oye, vale, pero tú sí eres mongólica, ¿ok? Y fíjense cómo términos como este, que una persona con síndrome de Down es persona ante todo, ¿ok? Jugamos y hacemos ese juego de palabras y probablemente hablamos de que yo soy inclusivo o yo incluyo, pero voy discriminando hasta con el lenguaje. ¿Okay? El otro punto importante, voy a establecer un poquito aquí la diferencia de discriminación e inclusión. Cuando incluimos, no es solo es que, bueno, va a ir al colegio y allí lo integro, allí lo pongo. No. Cuando hablamos de incluir, como voy a citar a Coral Elizondo, una educadora española, donde ella dice que no es lo mismo entrar que pertenecer. O sea, yo puedo entrar, estoy allí, pero no pertenezco, porque la gente probablemente si hablo un poquito más lento, si voy más despacio, las personas, bueno, se van apartando. Entonces, estoy en la fiesta, voy a decirlo así, o estoy en el salón de clase, pero no estoy incluido. O como decía, no recuerdo ahorita su nombre, no es lo mismo que vaya a la fiesta, que me inviten a la fiesta, que me inviten y me saquen a bailar. El otro punto son las barreras que pone la sociedad, barreras actitudinales, que es más o menos lo que acabo de explicar, las comunicacionales. Cuando vamos a un centro de salud, y pongo en los casos específicos del centro de salud, porque es el tema que nos ocupa, no hay un intérprete en lengua de señas para personas con discapacidad auditiva. O el médico no sabe cómo comunicarse porque a lo mejor no está el intérprete, pero bueno, ¿de qué forma puedo escribir para comunicarme con él? Igual con las personas ciegas que usan braille. Y bueno, las barreras de accesibilidad, como decía a través del discurso, vamos a un centro hospitalario y probablemente no están las rampas, no hay ascensor y tengo que subir, no sé, 10 pisos y están dañados. El baño no es accesible. Entonces es importante ir hacia lo que es el diseño universal, donde se adecue y se hagan las adecuaciones
pertinentes, tanto comunicacionales, de accesibilidad y por supuesto actitudinales, que es un trabajo que hay que ir haciendo, hay que ir enfatizando cada día. Y bueno, para ir finalizando con la presentación, yo quiero cerrar con un pensamiento, sí, o una oración que decía uno de nuestros entrevistados la semana pasada. Él es médico traumatólogo, y él comentaba, ya la vamos a ver en la siguiente lámina, vamos a esperar porque se demora un poquito en pasar las láminas. Él nos manifestaba en su conversación con nosotros que el médico, más que un tratante, debe ser un aliado. Es el doctor Gabriel Maldonado. Y es lo que hemos querido ir trabajando con ese personal de salud. No solo, él decía el médico en este sentido porque él es médico y como traumatólogo trabaja con muchas personas amputadas y otro tipo de discapacidad motora, pero es todo el personal de salud. Entonces, más que un tratante, es un aliado. Bueno, de verdad que gracias, espero sus preguntas. Y bueno, le doy paso a la doctora Yaremi. Bueno, la doctora Flor Ángel hará la presentación de nuestra invitada internacional. Gracias a todos por estar acompañarme en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Estefano por maravillosa ponencia, por, bueno, pasearnos a través de la historia, en los diferentes enfoques de bueno, todo lo que es el área de la discapacidad. Bueno, estamos tomando notas de todas las preguntas que están realizando en el chat. Las mismas van a ser respondidas al finalizar las dos presentaciones. Pueden seguir dejándolas en el chat y bueno, y seguiremos tomando notas. Bueno, para continuar con el foro, vamos a dar paso ahora a la presentación de la doctora Yaremi Hernández Castillo. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrado y doctorado de medicina interna en Alemania, es profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Trabajó también de manera conjunta con la Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archivología y con la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, es internista del Instituto Clínico La Florida, fue miembro directivo de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y actualmente es médico adjunto de la Clínica Asclepios, Rehabilitación Hemato-Oncológico en Alemania, Selva Negra. Bueno, doctora, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, en participar y apoyarnos en esta campaña Salud y Paz Inclusiva. Bueno, le damos paso para su presentación, recordando que dispone de 30 minutos. Ok, hola, ¿me escuchan todos bien? Bueno, bueno, primero que nada, súper agradecida por la invitación. Para mí es un placer poder hablar sobre este tema que bueno, que me tocó vivir con mi hijo y que la vida me ha presentado, por lo tanto me gusta hablar sobre esto. Y sobre todo, pues hablar algo con mi Venezuela. Primero que nada, el tema que nos ocupa es sobre discapacidad y salud. Habrán algunas cosas que tienen que ver más o menos con lo que nos dijo la doctora Estefano. Primero vamos a definirlo en forma sencilla, lo que es la discapacidad. Primero hay una alteración, ya sea de las funciones o de una estructura corporal o mental, que debe estar acompañada con una limitación en la actividad de ese ser humano y una restricción en la participación. ¿Qué significa eso? Que esta persona tiene una limitación en la actividad porque no puede mover sus manos, o no puede hablar bien, o no puede mirar bien, o no puede escuchar bien, o porque tiene un problema de depresión, etc.
Y además tiene una restricción en la participación porque no puede desplazarse, no puede vestirse o no puede hacer las actividades de la vida diaria que debería hacer como una persona que no tiene esa discapacidad. Como tercer punto, es importante que tiene obstáculos que va a encontrar en la sociedad, ya sean de tipo personal, con una actitud negativa por parte de la sociedad, o de tipo social físico, porque se va a conseguir con barreras que no le van a permitir enfrentar eso con lo que se cuenta. Vamos a ver qué pasa. Es importante que definamos que debe ser llamada persona con discapacidad y no discapacitado. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es un atributo del ser humano. Si decimos que alguien es discapacitado, se le baja la autoestima, se siente enfermo, pobrecito yo, no puedo. Y al tener esa baja autoestima, puede lograr tener actitudes que puedan ser negativas para su desarrollo, se siente mal, se deprime, puede tener acceso a drogas, sencillamente no avanza, porque la autoestima es lo que nos hace a nosotros seguir adelante y enfrentar la vida con fuerza. Tampoco es un enfermo, porque ¿qué pasa? Tuvo una enfermedad aguda, esa enfermedad aguda pasó, es una situación que puede pasar, puede ser que se quede como una enfermedad, depende de la causa, pero es una situación que desaparece si eliminamos las barreras, de acuerdo al modelo social que nos habló la doctora Estefano anteriormente. Existen varias causas. Entre las causas pueden ser que haya enfermedades congénitas, hereditarias, por ejemplo, una distrofia muscular, o que sea adquirida como una enfermedad cerebrovascular aguda, como una hemiparesia, como una hemiplegia, porque la guerra, o por la guerra que vivimos, o por los accidentes de todo tipo, accidentes por una herida de arma blanca, de arma de fuego, y quedas con un submedular, con una paraparesia, el uso y abuso de alcohol y de drogas, violencia, la violencia social. Lo que sí es muy claro es que todos tienen en común es que la desigualdad y la pobreza son factores que van a facilitar o perpetuar esa discapacidad, y lo vemos al día, lo vi día a día en nuestro hospital universitario. Hay condiciones que nos incrementan la discapacidad, como es a medida que envejecemos, porque nada más el envejecimiento de la población, cuando somos más viejitos, nos movemos menos, usamos una andadera, y allá eso te hace que tenga cierta discapacidad. El incremento de esas enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, que hace que si tú no controlas esto, pues tengas una discapacidad. Si no te preparas para un embarazo, no se controla el embarazo, el parto, no se controlan los niños sanos, pues se incrementa la discapacidad, así como la desnutrición, una niñez abandonada, grupos sociales que estén postergados. Lo que estamos viendo ahorita, esa cantidad de desplazamiento de grupos poblacionales de nuestros venezolanos que andan por el mundo, que pueden tener problemas fácilmente, una discapacidad, y los fenómenos naturales. Epidemiológicamente, la prevalencia dice que hay más de 1.000 millones en el mundo que tienen una discapacidad de algún tipo, y que de esos 2 a 4% tienen una discapacidad grave. Los adultos son más o menos unos 200 millones, y los niños más de 100 millones de la población mundial. Es importante resaltar que estos niños tienen 4 veces más de probabilidades de ser víctimas de la violencia. Es así que las personas con discapacidad viven sobre todo en nuestros países, o sea, un 80% de ellos viven en los países de desarrollo, y la mitad de ellos no tiene acceso a la salud. La prevalencia aumenta con los años por el envejecimiento de la población y por las enfermedades, bueno, por la prevalencia de las enfermedades no tratadas, como los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa en las Américas? Tenemos, para el año 2008, hay una estadística que dice que hay como 150 millones de personas que tienen una discapacidad. En Venezuela, para el año 2008, había unas estadísticas con Ecuador y Colombia de 10 a 30%. El 50% de la población, o sea, de las personas que tienen discapacidad, en extrema pobreza, con elevada tasa de desempleo, y por lo tanto tienen un escaso acceso a los servicios públicos, sobre todo la atención médica, que es el tema que nos está ocupando. Tampoco tienen acceso a la educación, vivienda, servicios jurídicos. Lamentablemente se enferman mucho más frecuentemente y mueren más temprano.
Existen riesgos de discapacidad que van a depender del ciclo de la vida de la persona. Pues, por ejemplo, antes de la concepción, si es una madre que no está preparada para un embarazo, pues va a tener más riesgo de que conciba un niño que nazca con una discapacidad. Riesgos prenatales, riesgos postnatales. En los niños tenemos que hacer el control y detectar a tiempo si hay problemas de desarrollo que ocurran o de crecimiento, de aprendizaje, porque al detectarlos a tiempo, pues vamos a evitar que esa discapacidad aparezca. ¿Qué pasa en la adultez o en la adolescencia? Donde hay más conductas riesgosas, donde hay más violencia, puedan abusarse el alcohol, las drogas. Entonces, todos esos son temas que tenemos que tomar en cuenta porque no favorecen la aparición de la discapacidad. Como muy bien dijo la doctora Estefano, la discapacidad puede ser también pasajera y también hay que tomarla en cuenta. O sea, no nada más es la persona con discapacidad aquella que se queda toda la vida con discapacidad. Uno puede tener una discapacidad en cualquier momento de nuestras vidas y tenemos que tener eso en cuenta. Los adultos mayores, bueno, porque no se controlaron los factores de riesgo en las etapas tempranas de la vida. Por lo tanto, entonces hay grandes riesgos que son evitables. Es decir, controlar el bajo peso de la mamá y del niño al nacer, que haya una alimentación adecuada. Si hay una falta de control de niños sanos, pues también eso va a conllevar que haya un mayor riesgo para la salud, las enfermedades de transmisión sexual. Si no hay una buena educación sexual, pues por lo tanto, entonces esto nos va a llevar a que haya otras enfermedades y estas enfermedades ocasionan la discapacidad. Los factores de riesgo que ya les mencioné, el agua potable, de los cuales es importantísimo decir que aproximadamente 30% de las muertes anuales y del 37% de los años de vida sana perdidos en el mundo son debidos a problemas de saneamiento ambiental por falta de agua potable. Y de esto, la gran cantidad es porque mueren por diarreas. El humo de combustibles sólidos, por ejemplo, el uso de la madera que estamos usando para cocinar, y bueno, la violencia y los accidentes laborales. Todos sabemos que la salud es un estado de completo bienestar mental, físico, social, y no es meramente la ausencia de la enfermedad, y es un derecho fundamental de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología, política o lo que sea. ¿Qué pasa? Las personas con discapacidad, como dijo la doctora Estefano, tienen todo el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. Hay un proceso, estamos todos sanos, aquí estamos chéveres, todos sanitos, y de repente pasa algo que te lleva, ya sea un accidente, esa enfermedad aguda, esa enfermedad cerebrovascular, esa, bueno, lo que sea, que te provoca una enfermedad, y eso puede tener varias cosas. O la enfermedad se cura, chévere, te curaste el 20%, 100%, o fallece, o quedas con alguna lesión y ocurre la discapacidad. Pero el estar con discapacidad no significa que estás enfermo. Como digo, la enfermedad pasó y puede quedar una discapacidad porque hay una limitación de acuerdo al concepto que les dije anteriormente. Las discapacidades pueden ser de varios tipos. Pueden ser sensorial porque hay una alteración en la visión, en la audición, puede ser cognitiva, puede ser también psíquica, problemas de depresión, puede ser física, que son por ejemplo, una tetraparesia, una paraparesia, puede ser psíquica o mental. Lo que sí tienen en común es que todas las personas con discapacidades tienen las mismas necesidades de salud que la población general y que necesitan tener acceso a los servicios de asistencia sanitaria como cualquiera de nosotros. ¿Qué debemos hacer los médicos? Y esto, por supuesto, conjunto con las instituciones que prestan salud. En las personas con discapacidad, obviamente, tenemos que tratar de mantener la salud, de evitar la exposición a los riesgos, de evitar la aparición de daños que puedan llevar a una discapacidad. Debemos educar a la población, le hablamos de todo lo que son el estilo de vida saludable, de que hay que comer bien, hacer ejercicio, para prevenir estas enfermedades y discapacidades. ¿Qué pasa en la persona con discapacidad? Comienza, obviamente, con la promoción de salud en la persona sana para que no llegue a la discapacidad. Pero si ya la llegó, entonces debemos promover para que no haya complicaciones, para que haya una atención médica óptima, igualito como que no tuviera la discapacidad, y aparece el concepto de la rehabilitación. Aquí están unos 12 consejos para gozar de buena salud, que bueno, que eso es
todos lo sabemos, que tengamos una dieta adecuada, que es lo mismo para la persona con discapacidad, mantenerse físicamente activo, recibir vacunas, no fumar, no tomar alcohol en exceso, a los bebés deben amamantarse, buena higiene. Hay, bueno, muchas otras cosas que todos lo sabemos que son importantes y son igual de importantes en las personas con discapacidad. Pero, ¿cómo se ve afectada entonces la vida de las personas con discapacidad? Aquí creo que es importantísimo nosotros como médicos, primero porque la discapacidad va a alterar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad. Si es alguien que nace con eso, pues se va acostumbrando desde niñito, va creciendo con eso, al que le pasa de forma adulta, eso le va a alterar de una manera tremenda, lo que es su calidad de vida, va a repercutir en su desarrollo psíquico, familiar y social. Y nosotros como médicos tenemos que saber qué pasa ante una persona con discapacidad porque no estamos preparados para eso. Cuando yo estudié medicina, en ninguna de mis materias, en mi pensum estaba que era, ¿qué es eso de la discapacidad? ¿Cómo me acerco a una persona con discapacidad? ¿Cómo la trato? Y cuando uno se gradúa y la primera vez que yo me enfrenté, por ejemplo, que fui para una clínica de rehabilitación neurológica, en el fondo digo, ¿cómo me le acerco? ¿Cómo me le hablo? ¿Será que me entiende? Pero resulta que sí, resulta que te entienden como tú y hablan como tú y son todos igualitos, solamente que, como dijo ella, hay que superar esas barreras. Pero vamos a ver aquí el tema que es lo de cómo se ve afectada. Una son las complicaciones. Si sabemos que tiene, por ejemplo, una hemiplegia o que tiene una paraparesia, que está en silla de ruedas, que tiene un nivel sensitivo, es decir, que no siente nada, las piernas para abajo, esa persona frecuentemente tiene las llamadas úlceras de decúbito, como vemos aquí en esta fotito. Es decir, esa persona debe ser movida cada cierto tiempo si está encamada. Hay que utilizar los colchones adecuados para evitar que esas úlceras se produzcan, porque además de que son dolorosas, se infectan y bueno, puede llegar a tener una sepsis. Puede ser que tengan infecciones de enfermedades, digamos, infecciones urinarias, porque ellos pueden tener lo que uno llama una vejiga neurogénica. Entonces no hay un buen vaciamiento vesical, se infectan y hay que enseñarles a lo mejor que tienen que utilizar un cateterismo vesical. Dolores crónicos, problemas musculoesqueléticos, osteoporosis. Pero si no sabemos qué es lo que el paciente tiene, tampoco podemos saber cuáles son sus complicaciones ni cómo ayudarlos. Ellos tienden a tener enfermedades relacionadas con la edad y puede ser que hagan un envejecimiento prematuro en algún tipo de enfermedades, por ejemplo, en las enfermedades o discapacidades mentales o psíquicas. Por otro lado, entre las complicaciones, por lo que no te comenté anteriormente, puede ser que ellos adopten comportamientos nocivos como el tabaquismo, drogas, o se alimentan mal o sencillamente sedentarismo y pueden tener mayor riesgo cardiovascular. Lo que sí está claro y demostrado en estudios en Inglaterra es que hay mayor frecuencia de muerte prematura en las personas que tienen discapacidades de tipo mental. Aquí hay unos datos importantes de la OMS que dice que estas personas con discapacidad tienen 2 veces más posibilidades que las otras personas de que las condiciones de salud en los centros de atención sean inadecuadas, 3 veces más probabilidades de que se les niegue la atención en salud y 4 veces más de que los traten mal. Porque, como hablaste anteriormente, doctora Estefano, ahí existen unas barreras. ¿Cuáles son? Uno, los costos. Dijimos que el 50% de ellos no tenían acceso a la asistencia sanitaria porque los costos son muy elevados. Los costos de salud, pero también hay costos de transporte que hay que tomar en cuenta. La oferta limitada de servicios, los obstáculos. ¿Cómo hace una persona con discapacidad física que se quiere mover y quiere entrar al metro y no puede porque no hay una rampa o quiere subir un autobús? O, como ven aquí, quiere subir una escalera mecánica y no es posible. Hay un acceso desigual a los centros de salud, no hay baños adecuados. Por ejemplo, está claro y está determinado que, por ejemplo, las mujeres que tienen discapacidad tienen menos, o sea, hay menos pesquisa del cáncer de cuello uterino que de las personas que no lo tienen. Que las mamografías no se las realizan con frecuencia. A los jóvenes no se les da educación sexual, a los adolescentes. Son ejemplos, pero significa que sencillamente no se toman en cuenta. Muy triste es que nuestro personal sanitario, las aptitudes y las actitudes
y los conocimientos son inadecuados. Y eso es precisamente lo que con esta campaña pues quiere lograr y me parece maravilloso. ¿Cómo mejoramos la atención médica? Obviamente identificando como cualquier persona, evaluando y tratando las condiciones de salud, sabiendo cuáles son las complicaciones que pueden aparecer y sus deficiencias resultantes para curarlos y limitar esas complicaciones. Tenemos que además promover el autocuidado, es decir, enseñarlos a ellos qué es lo que tienen, cuáles son sus propios problemas de salud y cómo los controlan. Sería y es ideal vincularlos con los grupos de autoayuda y apoyarlos para que ellos protejan sus derechos y su dignidad. Podemos, o sea, no depende de todos nosotros, porque a veces depende de las instituciones, pero en la medida de lo posible tenemos que lograr eliminar esos obstáculos físicos, de que se haga más asequible la atención en salud, de capacitarlas a los trabajadores de salud. Y aquí le pido, me encantaría que el maestro, el doctor Patiño y muchos de la Comisión de Currículum de la universidad integraran lo que es este tema de la discapacidad en los estudios en las escuelas de medicina y de todos los servicios de salud, de enfermería, de nutrición, etc. Y bueno, invertir en lo que es la rehabilitación. Fíjense que aquí hay un ejemplo de la mamografía debe ser hecha de pie, ¿de acuerdo? Pero si se pudiera hacer sentadita en una silla de ruedas, se pone en la rampa baja, se baja en la máquina, lo que hay es que tener un poquito de sensibilidad y estar concientizados de que también necesitan la mamografía como cualquier otra mujer. Aquí está el tema de la rehabilitación, que es fundamental para devolver el mayor grado posible de funcionalidad e independencia de esa persona con discapacidad, para integrarla a su entorno social. Y es un trabajo en conjunto con el médico tratante más el fisiatra, que es el médico, digamos, el capitán de ese barco, que va a trabajar junto con el fisioterapeuta, con el trabajador social, con los terapistas ocupacionales, con el terapista del lenguaje, mejorando la deglución, con el psicólogo, neuropsicólogo, y bueno, el paciente, por supuesto, en el fondo, pero el paciente que esté consciente de todo lo que está pasando y que trabaje de manera proactiva. Estos son unos ejemplos de diferentes dispositivos de asistencia personal. Aquí tenemos lo que es una llamada ortesis para las parálisis del peroneo. Aquí tenemos una rampa, pues las rampas normales que nos ayudan a subir a un autobús, por ejemplo. Esta es una cucharilla para las personas que tienen una hemiplegia. Este es el sistema Braille, pues ya más actualizado con una computadorita. Esto es una computadora que se maneja con los ojos, tiene un sensor y permite, sin que el paciente mueva las manos, pues comunicarse. Y bueno, esos son los auditivos, las prótesis auditivas. ¿Qué deseamos? Que las personas con discapacidad y sus familiares conozcan cuál es su problema de salud, si la salud ya se resolvió, su problema de discapacidad actual, que participen activamente en el y que tengan un mejor acceso a esos servicios sanitarios, que nosotros como médicos seamos más conscientes de las discapacidades, de las complicaciones, y de que haya un trato óptimo a ellos sin discriminación, dando la información sanitaria mejor posible. Es decir, que si yo voy y un paciente va conmigo, yo tengo que buscar la manera de que ese paciente ciego pueda yo mostrarle algo en braille, o de que haya un lenguaje de señas, o buscar la manera, porque no, tiene que haber. De que si va a mi consultorio, pues yo veo una rampa para que esa persona pueda entrar, que la silla de ruedas entre, o hacerlo sencillamente, romper esa barrera. Debe haber un trabajo colaborativo entre todos los sectores para que logremos una buena salud para las personas con discapacidad. No podemos olvidar el rol de la familia, porque es admirable en la vida de las personas con discapacidad, en el proceso de rehabilitación, en la integración de ellas en la sociedad, ya sea, bueno, en todos los ámbitos, en la promoción de la salud para los familiares. Eso es un tema que no debemos olvidar, yo lo viví y sé lo que significa la persona que cuida, el asistente, el cuidador, necesita también ser tomado en cuenta en todo este proceso, porque no es una cosa, a veces es pasajero, pero a veces es para toda la vida. Y necesitas una persona fuerte y sana también para que ayude a que la persona con discapacidad también se mantenga sana. No puedo dejar unas palabras de hablar algo sobre discapacidad de COVID, porque las personas con discapacidad están en situación de riesgo, porque puede ser que no tengan acceso a la información,
porque se les haga más difícil el distanciamiento físico, porque sencillamente necesitan las manos, necesitan tocar más, por ejemplo, porque no pueden a veces realizar las medidas básicas de higiene, porque no pueden lavarse bien las manitos o usar los sistemas de desinfección, porque necesitan tocar cosas para obtener apoyo, información del entorno, porque el acceso a los servicios médicos todavía es más restringido y a veces ellos salen a la calle porque trabajan de manera más informal y tienen que ganarse la vida, o porque sus cuidadores no pueden acercarse por el tema de la pandemia. Y si se enferman, pueden correr un riesgo mayor de enfermarse con una infección más grave porque puede ser que tengan un problema de salud preexistente, porque haya obstáculos a la atención en salud y entonces no van a acercarse en el momento adecuado, prontamente, como sería. Y además porque puede ser que tengan otro tema de salud inherente a su problema de base, que de alguna manera está bastante mayor afectada porque no hay una atención adecuada en el momento, porque todo se basa en el COVID-19. Debemos recordar entonces que para el logro de un buen nivel de salud, ellos deben recibir un servicio de salud adecuado, con prevención, atención médica óptima y rehabilitación. Que hay diferentes necesidades en diversas etapas de la vida, que debemos incluirlas en la discapacidad, o sea, personas con discapacidad en la vigilancia de la asistencia sanitaria, que nosotros como médicos debemos asegurarnos más que nunca que nadie debe quedar atrás, sobre todo en esta época de la pandemia, hablando un poquito sobre el COVID, fomentar cada vez la solidaridad y la colaboración, hacer más investigaciones, ver cuáles son las necesidades de las personas de discapacidad, cómo eliminar esas barreras. Y bueno, lo que dije anteriormente, incluir a la discapacidad en el pensum de los estudios de las carreras del área de la salud. Pues aquí ven que esta es mi familia, ahí está mi hijo, que recibió un premio maravilloso en la Universidad Central, y aquí está, pues no está solo, está en todo lo que nosotros hacemos, y bueno, sí se puede. Muchísimas gracias. Bueno, muy encantada por haber participado. Gracias. Muchísimas gracias, la doctora Yaremi. De verdad que, bueno, maravilloso el aporte que hoy nos compartió. De verdad, para mí es súper agradable encontrarme cada vez más con colegas que tienen esta mirada, donde es también incluir e integrar a las personas con discapacidad y darle esa importancia, bueno, de la formación desde el área, desde la carrera. Porque, bueno, a mí me pasó como ella que no, en mi formación como profesional, no adquirí esos conocimientos. Y el primer encuentro y los siguientes fueron muy empíricos. De verdad que muchísimas gracias, doctora, por la participación y los aportes. Ahora vamos a pasar a proceder a leer las preguntas bueno, dentro del chat. Las preguntas, bueno, aquí en el chat anotaron a quién iban dirigidas, pero si la otra conferencista a la cual no se le dirigió esa pregunta quiere hacer algún aporte con respecto a la pregunta, por supuesto que bienvenidos. Y bueno, aquí están también agradeciendo, felicitando al equipo, a los ponentes, y bueno, dando las gracias por este espacio. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta, dirigida a la doctora Rebeca Estéfano, donde preguntan si el enfoque de la beneficencia todavía está presente en las sociedades. Bueno, en atención a esa pregunta, sí, o sea, desde mi punto de vista, desde mi experiencia también como profesional y como persona con discapacidad, el enfoque de beneficencia sí está presente aún en la sociedad. De hecho, vemos muchas organizaciones
que van es, bueno, vamos a otorgarle esto a la persona con discapacidad, desde ese pobrecito yo. Entonces, el trabajo no es solo de cambiar esa mirada en la sociedad, sino también tanto los familiares y las personas con discapacidad, cambiar esa mirada de uno mismo, ¿ok? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué requiero? Y lo que yo decía, o sea, sin la victimización, con todo el apoyo por los derechos que merezco como persona con discapacidad. Y aún persiste ese enfoque de la beneficencia, lamentándolo mucho. No sé si la doctora Yaremi quiere aportar algo con respecto a esta pregunta. No, o sea, yo pienso que, bueno, la beneficencia, yo pienso que eso ha perdido vigencia. Lo que más vale es el modelo médico y el modelo social, porque realmente lo importante es, como hablamos, de la parte de que el paciente debe ser tratado de forma aguda, pasa su fase aguda de enfermedad, luego se cura, queda la discapacidad, y el social es fundamental para que se integre maravillosamente a la sociedad, eliminando barreras. Ya. Perfecto. Bueno, continuando con las preguntas, preguntan por aquí a la doctora Rebeca, ¿qué está haciendo en concreto actualmente para reducir la discriminación? Porque a pesar que se habla de inclusión, aún existe resistencia a la implementación de estrategias para ella. Ahí es bien importante porque, bueno, no sé si la pregunta es qué está haciendo, qué estoy haciendo yo, qué está haciendo la organización o qué se está haciendo como sociedad o como Estado. Yo creo que a nivel mundial hay todo un movimiento, vamos a decirlo así, por trabajar en función de los derechos de las personas con discapacidad y lo vemos así desde el 2006 y antes, mucho antes, con toda esta declaración de los derechos de las personas, de la convención, perdón, internacional de los derechos para las personas con discapacidad, los grupos y organizaciones como la nuestra, quienes han unido sus esfuerzos. Nosotros hablamos de co-construir espacios para reducir esa discriminación. En el área educativa, que es donde yo me desempeño, ahorita, bueno, me ido con el área de salud por mi hija, ¿no? Pero yo estoy en el área educativa y también se han hecho esfuerzos para reducir la brecha. Ojo, estamos en el camino desde mi punto de vista, pero nos falta camino por recorrer. O sea, nos falta trabajar esa resistencia, nos falta seguir sensibilizando y más que sensibilizar, formar, concientizar. Ese desde mi punto de vista. La doctora Yaremi va a compartir, bueno, desde el área de la salud, complementar la respuesta. No, yo pienso que ya Rebeca dijo pues todo lo que teníamos que decir al respecto. Está bien. Perfecto. Ajá. Continuando, dicen, por aquí, ¿conoce de un logro o experiencia nueva en relación con la salud inclusiva y la libertad de expresión? Esa pregunta va dirigida para la Rebeca. Fíjense, conozco muchos logros y experiencias de personas, de familiares de personas con discapacidad, quienes han trabajado todo ese proceso de salud inclusiva y relacionado con la libertad de expresión, bueno, de que reconocen su derecho a manifestar esa libertad de expresión. Y en salud inclusiva, básicamente, casos individuales, de verdad que no conozco casos, pero individuales de personas, familiares. Bueno, yo voy a poner
en mi caso, que tengo una discapacidad motora, he aprendido a trabajar de manera conjunta con el personal de salud que me ha correspondido. He ido trabajando con mi hija que, si bien probablemente no tuvo esa formación, pero le tocó como experiencia de vida, siendo adolescente, vivir el proceso de mi amputación, de todo lo que tenía que conocer para brindar ese acceso. Y como yo, hay muchísima gente, o sea, muchísimas personas con discapacidad, con sus familiares y con personal de salud que ha venido trabajando esa parte de salud inclusiva. Pero no pueden ser acciones individuales desde mi punto de vista solamente. Eso tiene que ser un trabajo de la sociedad y de los estados, quienes deben brindar ese acceso a la salud inclusiva. Porque, por ejemplo, en Venezuela, el acceso a los centros de salud públicos, o sea, son inaccesibles pues, para las personas con discapacidad. Nos cuesta mucho. Adquirir una prótesis en este país es muy costoso. Entonces son muchos elementos que también debe garantizar el Estado, se debe garantizar la sociedad y se debe garantizar las individualidades. Bueno, continúo aquí Sí, felicitándonos y agradeciéndonos por la iniciativa. Y también comentan que quisiera que le indicaran desde su punto de vista, esto para la doctora Rebeca, cuáles son las dimensiones que debemos considerar en la formación en educación universitaria para fomentar los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que en la formación, primero la formación no solo debe ser en esa etapa universitaria. Creo que desde el inicio, desde educación inicial y hasta desde antes, desde la familia, debe empezar esa formación. Eso debe ser algo natural, conocer esos derechos, manejarlos, porque eso empieza desde el reconocimiento de la otra persona como un otro, distinto, diferente a mí. Entonces, debe existir en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, ¿okay? Yo lo llamaría ejes transversales, donde se trabaje lo que es la diversidad, el respeto a la diversidad, y por supuesto, dentro de la diversidad está la discapacidad, ¿okay? Pero hablo del respeto a la diversidad porque, como dije, debo reconocer al otro como único, otro, distinto a mí, con condiciones diferentes y pensamientos diferentes. Entonces, más que esas dimensiones, trabajar con un eje transversal si nos referimos a lo que es esa educación formal. Y, por supuesto, hay que trabajar con las familias, hay que continuar haciendo esta y muchas campañas relacionadas con lo que es la formación y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y el respeto a la diversidad. Chévere, continuando con las preguntas, esta es una pregunta que hicieron tanto para la doctora Rebeca como para la doctora Yareni. Comentan que muchas personas, desde el rol médico, educativo, social y estatal, conocen las responsabilidades que tienen con los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. ¿Por qué se percibe de ellos rechazo hacia la inclusión? Pregunta, ¿quiénes hacen veeduría de este proceso? ¿Y por qué, a pesar de percibir brechas, incoherencias en el proceso, se quiere mostrar calidad? Bueno, son tres preguntas en una. No sé quién de las dos quiera comenzar. sí, bueno, yo lo que pienso ahí, desde el punto de vista institucional, hay muchas cosas que de repente eso viene de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, que vienen normas que hay que cumplir, y entonces tenemos que cumplir esas normas, el papel está muy bien, pero igual yo no tengo la sensibilidad hacia eso, y por lo tanto no actúo bien ante las personas con discapacidad, porque nunca he tenido que ver con eso, porque lo que decía
doctora Estefano, eso es algo que tiene que venir desde una educación desde la casa, de la familia, de formación en la sociedad, y entonces igualito no tienen esa sensibilidad. Por eso es que estamos haciendo esta campaña, o sea, por eso que ustedes le están haciendo, me invitaron, me parece buenísimo, porque tenemos que sensibilizar a todo el mundo, el personal de salud, porque nosotros tenemos que verlo con otros ojos, no como cualquiera que tuviera, como cualquier otra persona. Ok. Entonces, Rebeca. Estoy completamente de acuerdo con la doctora Yaremi. Y en este sentido, cuando vemos ese proceso histórico de la visión de las personas con discapacidad, hay que romper ese paradigma, hay que romper esos esquemas, porque venimos de eso. Lo escuchamos hasta en casa y no nos pasa hasta que no lo vivimos. Parece mentira, pero hasta que no vivimos una situación y fíjense, yo lo voy a poner así muy real. Yo aquí en Caracas, pues, yo me montaba en las camioneticas cuando tenía la pierna de lo más, bueno, natural. Y no, siendo profesora de educación especial, no había concientizado lo difícil que es montarse en una camioneta cuando tienes una discapacidad motora, ¿ok? Entonces, es eso, es ir tomando conciencia. Hasta del término, como comentaba la doctora. Primero es la persona, y muchas veces, y lo vimos en la encuestica del registro, que el 58% de las personas mencionaban que para nombrar a una persona con discapacidad hablaban o decían discapacitado. Y esto es por el mismo desconocimiento, por eso es que hay que insistir con las campañas como esta y muchas más, porque hay muchas organizaciones en este sentido. Ante todo es la persona, es persona con discapacidad. Entonces, lo que decía la doctora, no es solo lo que está escrito. Entonces, es cómo vamos a ir a la práctica para trabajar, y es cada uno desde nuestros hogares, nosotros como docentes, los médicos como médicos, desde distintos roles. Es un trabajo y hay que ser sinceros, es un trabajo que no es fácil, no ha sido fácil romper con ese paradigma y ese esquema. Miren, aquí mismo hay una comunidad indígena que todavía cuando una persona con discapacidad nace, lo ven como una, o lo ven, no es para ellos algo malo, pues no quiero decir la palabra, pero es algo malo para esa comunidad. ¿Okay? Es un castigo de Dios hoy en día. Entonces, bueno, es continuar pues con estas campañas de conocimiento, formación, sensibilización. Es un camino que todavía nos falta recorrer. Históricamente es ese proceso que hay que romperlo, hay que ir rompiendo esas barreras desde mi perspectiva. Excelente. Bueno, el siguiente comentario y pregunta se la hacen a la doctora Hernández, donde dice que la doctora en su conferencia enfatiza claramente en barreras para las personas con discapacidad. Y bueno, la persona comenta que ella considera que la barrera que debemos reducir y eliminar es la actitud. Completamente de acuerdo, porque es la falta de concientización. En la medida en que las personas a todo nivel están concientizadas, ya sea porque desde chiquito, si hay un niño con discapacidad, se integra, se incluye en ese kinder, en esa escuela, en ese colegio, en ese liceo, si lo sale con las personas con discapacidad y las integra de manera normal. Por ejemplo, van a comer algo, van a ponerse un helado y se la llevan, no la dejan en la casa encerrada. Cada vez la gente va a tener más conciencia y entonces la actitud va a cambiar. Se logra con estas campañas, estoy completamente de acuerdo. Claro, las otras barreras son importantes, pero la actitudinal es fundamental. Bueno, continuamos con las preguntas para la doctora Hernández. Preguntan, en la atención a estudiantes con discapacidad, ¿qué prevalece? ¿Qué prevalece? ¿La parte médica o la parte de escolarización?
En entrevistas a personas que orientan la educación inclusiva a nivel municipal, por lo menos en el caso de Colombia, se dice que los docentes debemos tener en cuenta la parte de habilidades y capacidades de este tipo de población. Por lo tanto, la parte médica a nivel educativo pasa a un segundo plano. Entonces, ¿qué opinan al respecto? Bueno, porque recuerden lo que les comenté. Tienes una enfermedad aguda, la enfermedad pasa y la persona se queda con una discapacidad. Como un ejemplo, un niño que esté en silla de ruedas, que bueno, no puede mover sus piernas, tiene una parálisis, etc. El problema médico va a seguir. Él va a seguir recibiendo su atención médica óptima para que siga funcionando de manera adecuada, para que no tenga complicaciones. Pero cuando él va a la escuela o va para su colegio, él debe estar, ya al superar la barrera, porque puede entrar y puede integrarse, va a prevalecer en ese caso lo educativo con apoyo médico, pero mientras está formándose allí, prevalece lo educativo y estoy completamente de acuerdo. Obviamente, si hay alguna complicación que aparezca, ese niño tiene que tener una atención que lo acompañe durante todo su momento, al cual se le pueda llamar o acudir, mira, pasa esto. Es más, debería haber un tipo de comunicación ideal con el médico o el personal de salud, con los docentes, para que les explique lo que está pasando en ese niño, por ejemplo, o en esas personas con discapacidad. Sería lo ideal. Bueno, no sé si la doctora Estefan quiere completar la pregunta. Sí, allí es importante el trabajo que se realiza con lo que se llama pedagogía hospitalaria. En algunos centros de salud, por supuesto, debería estar en todos, hay espacios para los niños que están hospitalizados, donde se le brinda toda esa parte de pedagogía hospitalaria y pueda en paralelo recibir sus tratamientos médicos y su atención. Eso pasa en el hospital de niños. Por supuesto, actualmente en nuestro país todo esto ha ido desmejorando y es importante continuar con que eso siga y continúe incrementándose. O sea, que haya la pedagogía hospitalaria donde la persona está recibiendo su tratamiento médico, en este caso los niños, y pueda en paralelo recibir esa atención educativa ajustada pues a la situación que está viviendo en ese momento. Bueno, en el chat nos siguen compartiendo los agradecimientos, bueno, las felicitaciones a las ponentes. Y bueno, un punto muy importante que también hablan en el chat, que bueno, la invitación a seguir creando espacios donde se converse sobre la discapacidad y la salud, relacionado con la salud, que bueno, que sí, es súper importante. Bueno, no hay ninguna otra pregunta por ahora en el chat. Queremos, bueno, agradecer nuevamente a la doctora Yaremi Hernández bueno, por aceptar la invitación, por su maravilloso aporte en esta campaña, a la doctora Rebeca Estefano por la creación bueno, de esta campaña, dar inicio, promoverla y trabajar en pro de ella. Por supuesto, a la audiencia, a la licenciada Jenny Peña de Empoderarte por el apoyo en la parte tecnológica. Bueno, a la audiencia, por supuesto, por permitirse este espacio, porque, bueno, esto nos hablan del interés en conocer, en concientizar, en ampliar los conocimientos para, bueno, trabajar por la diversidad, la inclusión de todos. Me gustaría ahorita pedirles si pueden encender sus cámaras para hacer una foto final de cerrar.
Ajá, ya va que... Vamos a hacerla. Sonríen para la foto. Ya, aquí vamos. La otra página. Ahí ya. Nos queda una más. Perfecto. Bueno, ya que creo que entró otro comentario mientras estábamos con la foto. Bueno, dando las gracias por el espacio, por conversar sobre temas de interés relacionados con la discapacidad. Bueno, refieren que es un honor, bueno, el empoderarse refiere que es un honor como organización aportar en estos temas y bueno, y felicitando al equipo. De verdad que gracias por, bueno, incluirse y trabajar en la co-construcción de espacios para la inclusión. Como vimos en las ponencias, un trabajo de todos, de las personas con discapacidad, de los familiares, de la comunidad. Y bueno, mientras cada uno vaya haciendo conciencia de su aporte y acción en eso, bueno, cada vez tendremos sociedades más inclusivas. Muchísimas gracias y bueno, feliz y bendecido tarde. Bueno, la invitación también es para el próximo sábado 10 de octubre a las 2 p.m. hora Venezuela, donde bueno, continuaremos conversando sobre lo que es la salud y la discapacidad. Ese día contaremos con la doctora Betilde Muñoz, quien es la directora del área de inclusión de la OEA, y con el doctor Pedro Luis Márquez, quien es médico internista y licenciado en filosofía. Y bueno, nos darán esa mirada de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la salud y bueno, y la parte social. Entonces, lo esperamos. Si las ponentes quieren dar algún aporte final, bueno, pueden hacerlo. Por aquí ya va. Bueno, muy agradecida. Preguntan que cómo... Ya, si quieres yo... ¿Otra vez? No, quería dar las gracias, otra vez dar las gracias y bueno, tenemos que seguir en esto. Esto no es un trabajo de ahorita, es un trabajo de hormiguita que hay que darles, hay que seguir adelante. Es así, es un trabajo de todos los días, de hormiguita. Bueno, en el chat preguntan que para ingresar a la próxima reunión, los que ya están registrados se les enviará por correo nuevamente el link para ingresar al próximo sábado. Las personas que aún no se han registrado, bueno, pueden registrarse y se les enviará también el link, igual que en esta oportunidad. De verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos y feliz tarde.